Y 9 minutos vamos a conversar a esta hora con el abogado Francisco Carrera. Buenos días, don Paco, bienvenido. Buenos días, Enrique, Giselle y Ángel. Un placer estar en el noticiero con ustedes y saludo a los radioyentes. Don Francisco, a ver, ¿en qué escenario nos encontramos legalmente? Lo hemos invitado para hacer un poquito de docencia y para que esa docencia que usted pueda hacer en materia legal lleve un poquito de calma y tranquilidad a los panameños. ¿En qué proceso estamos? La Corte ha anunciado que va a entrar en sesiones permanentes. ¿Cómo ha sido ese proceso legal y qué podemos esperar esta semana? Mira, yo creo que el problema está donde debe estar desde hace rato, que es cuando se presentaron las demandas de inconstitucionalidad. Esto es un tema que le corresponde de manera privativa a la Corte Suprema. En este momento lo que está ocurriendo es un periodo de 10 días para que cualquier tercero que quiera presentar escritos y opinar de la constitucionalidad o no de esas de esa ley, lo haga. Una vez que esto termine el día 23, entonces ya la Corte ha anunciado que se declarará en sesión permanente, algo que no es común, para entonces decidir qué es lo que va a ocurrir con la constitucionalidad o no. Pero yo creo que hay que hacer algunas referencias aquí. He visto con notada preocupación que hay colegas nuestros que han presentado escritos, unos por supuesto alegando que es inconstitucional, otros ejerciendo su derecho de decir que no es inconstitucional la ley, y esto ha sido motivo de grandes ataques. Ya estamos llegando a un punto en donde no respetamos las opiniones, solamente aquellas que nos favorecen son las que se respetan, y aquí se han hecho ataques personales a algunos colegas que han presentado demandas. Esto no es democracia, esto no es justicia, esto es igual de corrupción, porque yo ataco a aquel que, por supuesto, no está de acuerdo conmigo. Tenemos que esperar a que la Corte decida esto. Sesión permanente quiere decir que muchos de los trámites normales de un proceso como este, en donde el magistrado ponente o sustanciador presenta un proyecto y ese proyecto se circula electrónicamente al mismo tiempo entre todos los otros magistrados para su opinión. En este momento, pues esto se va a obviar, y al declararse la Corte en sesión permanente, cambia un poco la forma para decidir esto, ya que estarán los 9 magistrados presentes y trabajando entonces en brindarnos una decisión. Ahora, ¿qué podemos esperar y qué tanto afecta que existan tantas demandas de inconstitucionalidad? ¿Tiene que esperar la Corte que lleguen todas o tiene que decidir sobre una? ¿Se van a seguir tomando decisiones a medida que vayan llegando esas demandas a la Corte o va a ser una sola definitiva que ya podría acabar con las dudas que existen? Bueno, parte de la estrategia que la Corte ha anunciado ahora, y el cambio en el procedimiento al declararse en sesión permanente, va a ser la acumulación, como se llama legalmente, el unir todas estas demandas que se han presentado y entonces decidir en un solo fallo, pues si es constitucional o no. Esto es un trámite que por supuesto va a acelerar un poco el hecho de que no a todas las demandas no se les va a dar ese mismo trámite de los 10 días y todo lo demás, porque la Corte en este momento pues tiene ya las demandas admitidas, está esperando pues que se presenten los escritos por el periodo que la ley indica, que son 10 días. ¿Qué tanto temor deben tener los panameños de un arbitraje o de una demanda internacional? Porque eso es lo que al final también se han vendido luego de que culmine este proceso, ¿no? Bueno, mira, el tema del arbitraje, yo creo que nosotros no podemos predecir exactamente qué va a pasar. Podemos Ujú. utilizar otros procesos arbitrales, como por ejemplo lo que hemos visto que ha ocurrido con la expansión del Canal de Panamá, que se han establecido varios procesos. En este caso, hay una cláusula arbitral en el mismo contrato. Esta cláusula sobrevive cualquier tema de constitucionalidad o no, por el hecho de que ya hay un pacto para resolver las diferencias, y este es el tema arbitral. Adicionalmente, tenemos un tratado de libre comercio con Canadá, al igual que lo tenemos con muchos otros países, y en este tratado también hay una cláusula
de arbitraje que es obligatorio. Así que lo que tenemos que esperar en su momento es la presentación de un reclamo y que ahí, de ahí en adelante entonces se siga con el proceso para ver qué es lo que es la parte que se va a arbitrar dentro de esto. Yo creo que es irresponsable, por decirlo menos, sujetar toda la actividad panameña como estamos viendo que se hace. Acabo de escuchar a uno de los profesores aquí. Señores, los hijos nuestros y la educación de nuestros hijos está por encima de muchas cosas. Y yo creo que es una tremenda irresponsabilidad sujetar la actividad escolar a que esta ley se entierre o a que esta ley eh, se declare inconstitucional, porque de ahí en adelante no terminan nuestros problemas. Van a comenzar otros temas que tienen que ver entonces ya con la misma operación del contrato y con los daños y perjuicios a los cuales pues podemos esperar, pero tenemos que hacerlo hasta que esos procedimientos se lleven a cabo. No podemos adelantar todo esto y mucho menos sujetar la actividad diaria de Panamá de libre tránsito, la actividad diaria de Panamá de educación, de servicios médicos, de inclusive comer a esta situación, porque eso es irresponsable con nuestros hijos. Siempre he dicho que esto es muy cómodo. Aquellos que protestan y los 15 y los 30 cobran o todas las semanas cobran, como en efecto lo están haciendo quienes participan aquí. Pero la mayoría de los panameños que queremos trabajar, tenemos que trabajar, queremos producir, tenemos que producir, estamos en el medio de esto y somos las víctimas. Yo creo que vale la pena también anotar, Enrique, que Sí. hoy, gracias al a la condescendencia, por decirlo menos, entre comillas, del rey Saúl, este país a las 4 de la tarde va a suspender sus actividades. Esto, como decía el ilustre filósofo mexicano Mario Moreno Cantinflas, indica una abundancia de ignorancia en este sentido, porque a las 4 de la tarde va a ser imposible que mucha gente llegue de los diferentes sectores para ver el juego. Para mí la selección nacional hoy está por encima. Eso es lo que es verdadero patriotismo y debemos distinguir cuando tenemos que vestirnos todos con la camiseta de Panamá. Y este es el momento para hacer esto. Don Francisco, ¿y cómo interpretamos? Conversaba la semana pasada con el director general de ingresos y, por ejemplo, el presidente decía que iba a hacer una consulta al procurador si la derogatoria era viable, pero al final ellos mismos en su momento le hicieron la consulta al procurador y el procurador le dijo que no era viable, lo hicieron. ¿A qué se juega cuando nos tratan de enredar con tantos temas legales y por eso que nos gusta entrevistar a abogados preparados como usted? Bueno, mira, yo creo que el presidente en este caso ha hecho lo que debió haber, lo que se debía hacer. El procurador de la administración es el abogado del Estado, el abogado del órgano ejecutivo, y como tal le debe pedir su opinión. El hecho de que esta ley pueda o no pueda ser derogada en la Asamblea ha creado, igual que muchas cosas en temas legales, opiniones de quienes están a favor de que la Asamblea lo haga o lo pueda hacer y otros que no. Teniendo esta situación, la opinión del procurador sobre si esto se puede o no se puede hacer es vital. Esto es como cuando uno tiene un problema legal, consulta a un abogado, el abogado no va a decidir qué se va a hacer, pero te va a dar una opinión con respecto a cuáles son esas posibilidades. Esto es lo que hay que hacer en este momento. Algunos diputados han dicho que la Asamblea puede hacer lo que quiera. Yo creo que esto no es así. Por eso es que se necesita esa opinión que aunque no es vinculante, es una gran guía para el Ejecutivo de cuáles son las posibilidades que existe con respecto a esa derogatoria de la ley. Que por supuesto, si esa ley se deroga, entonces crea una situación ya con la constitucionalidad y seguimos el conflicto. Pero yo creo que aquí el tema de esto es que Sí. nosotros como país nos estamos destruyendo, tenemos que volver a nuestra actividad. Aquí un grupo minoritario que cobra o todas las semanas o todas las quincenas nos tiene a todos los demás afectados y yo creo que ya es hora que la mayoría de panameños que estamos en el medio de esta situación y somos verdaderamente las víctimas, pongamos un alto a todo este camino que nos va a llevar definitivamente a afectar Panamá como país. No queremos vernos en el espejo de ningún otro país
que ha pasado por situaciones como esta, y lo único que aumentan son las filas para recibir bienes, para recibir servicios. Ya nosotros estamos en ese camino y si lo que hemos visto no nos gusta, pues este es el momento para iniciar el proceso de cómo detenemos esto y volvemos a la normalidad. Don Paco, ¿qué ocurriría una vez se declara, digamos, porque no se sabe, tampoco hay garantía que sea inconstitucional en la decisión de la Corte? Si esa sería la decisión, ¿qué ocurre? O sea, no es que se va a cerrar la mina de una vez, tiene que haber un proceso, me imagino, ¿no? De Bueno, pues cierre. eso es parte del proceso. Aquí hay gente que de manera ilusoria piensan que esto es cuestión de que dame acá la llave y llévate lo que tú puedas. No, el proceso de cerrar una mina requiere tiempo, requiere todo un andamiaje para reforestar, para manejar el tema ambiental. Y yo creo que, lo que pasa es que ignoramos nosotros y queremos ignorar las opiniones de las personas que saben de esto. Esto no es un tema que si la Corte decide el lunes, el martes este problema se va a terminar. No, simplemente vamos a cambiar de escenario, vamos a cambiar de situación y de ahí en adelante entonces estaremos entrando ya en otro tipo de proceso. Pero lo importante de esto es que nosotros queremos que la Corte decida y siempre hemos criticado las presiones al órgano judicial. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Precisamente lo mismo que hemos criticado, presionando al órgano judicial. Y yo creo, Enrique, que al final también yo creo que debemos mandar un mensaje a todo ese grupo militante que admiramos por su forma de protestar, que sal de las redes. Hoy yo creo que lo único que debe salir de las redes son los goles de Panamá. O que caigan en la red. Sí, sí, pues Oiga, para sacar la bola de las redes. así es, así es. Oiga, don Francisco, también quería, a ver, al final vemos un escenario donde anoche, por ejemplo, los chiricanos tuvieron que abrir la calle a la fuerza, porque hay una ausencia también de una autoridad, hay una desesperación. Y mire, no he escuchado a nadie de estas poblaciones que han pedido que abran la calle, todos han expresado que están en contra del tema de Minera Panamá, pero pues les tocó anoche a los chiricanos irse a los golpes, ahí están los videos, entonces, Bueno, eh, mira, yo creo que la indolencia que tenemos nosotros en los dos extremos, tanto de parte del gobierno en manejar este problema, en hacer respetar los derechos constitucionales de todos los demás, y por el otro lado la indolencia de quienes, un grupo minoritario, están deteniendo la actividad económica y afectando la vida de los agroproductores y de todo el Grupo Panamá en los servicios médicos y servicios educativos y inclusive la comida. Esto lógicamente está causando una reacción. Y el problema está en que si el gobierno no cumple su papel, no hace lo que debe hacer, lo que vamos a ver nosotros lamentablemente aquí va a ser una confrontación que hace rato la venimos advirtiendo, pueblo contra pueblo, porque si mañana la persona que produce no puede traer su producto ahí, está perdiendo su vida. Y aquí lo que tenemos que realizar ambas partes es cuál es el nivel de afectación que tenemos. Yo creo que los costos, cuando ves esa fila de 1.000 personas para llegar a 150 tanques de gas, te das cuenta de cuál es el efecto verdadero de la intransigencia de estos grupos que ahora se erigen en autoridad y definen a qué hora se abren las calles, a qué hora podemos trabajar los panameños. Esto es, pues, tú sabes, el camino donde otros países han terminado de verdad siendo afectados, porque aquí lo único que diseminan los grupos de izquierda es la pobreza, es la necesidad. Nosotros no podemos acabar con la industria panameña, con el producto, los productos que vienen del agro, con la vida de muchas personas que dependen de eso. Hemos visto el caso de la leche, por ejemplo, todas esas pérdidas que tenemos, o sea, estamos nosotros jugando en este momento con la vida, con los intereses de muchísima gente y eso va a traer una reacción y ya las reacciones se están viendo. A mí no me extraña y lo hemos advertido desde hace mucho tiempo, el gobierno tiene que cumplir con el trabajo, con su obligación de respetar y hacer que se respeten los derechos constitucionales de los otros panameños. Y esperamos que esto se haga para evitar mañana que sigan fomentándose estos actos
de violencia, porque todo el mundo sabe dónde inicia, pero nadie sabe dónde termina. Estamos viendo un actuar inédito de la Corte Suprema de Justicia con lo expedito o que no sé si sería la primera vez que están cumpliendo con los términos correctos. ¿Cómo evalúa Francisco Carreira el proceso que está llevando la Corte Suprema de Justicia y la forma en que inclusive, a ver, uno no, ¿quién veía al secretario general de la Corte Suprema de Justicia en un video dándole explicaciones a la nación de los procesos, cómo avanzan? Bueno, mira, esto es yo creo que para tratar de difundir un poquito cuál es la dinámica de esto, porque con tantas personas reclamando que la Corte falle, esto no es un tema de que presento la demanda por la mañana y por la tarde me la deciden. Yo creo que debemos saber, en el caso de la Corte Suprema, muchos de los procedimientos que tenían anteriormente para este tipo de casos han sido reevaluados, han sido rediseñados y están trabajando en una forma mucho más expedita. Anteriormente el magistrado ponente hacía un fallo y esto se circulaba en el orden alfabético de los magistrados y luego cada uno de ellos expresaba su opinión. Uno de los cambios más importantes que han ocurrido es que ese periodo de 20 días normalmente se hace en línea, se pone el proyecto de fallo y todos los magistrados tienen ese periodo para opinar. En este caso, eso es lo que se está obviando para reducir la oportunidad con una sesión permanente y así poder llegar a una decisión. Pero el tema es la impaciencia de querer ver todo esto hecho ya. Y eso es lo que nos está llevando a nosotros a una confrontación totalmente innecesaria que al final va a haber afectación, Enrique. Yo creo que la mayoría de los panameños queremos trabajar, queremos producir, tenemos que producir. Estamos siendo víctimas de todo este andamiaje de pocas personas que son las que deciden en este país quién come, quién estudia, quién recibe servicios médicos. Y yo creo que esto ya es un exceso. Sesión permanente quiere decir que no se detienen hasta tomar una decisión. O sea, ya cuando esté la Correcto. decisión, Correcto. Esto, digo, yo creo que si pudiéramos tal vez eh, decir, mira, lo que la Corte está haciendo va a ser un pleno, una reunión de los 9 magistrados en una forma permanente para ver la decisión cómo va a ser. Ya no va a ser online por 20 días como normalmente es, ahora es presencial con los magistrados y cada uno dará su opinión y después de esa votación entonces ya se termina de construir el fallo una vez que se sabe cuál es la opinión de los magistrados. Eso es lo que ellos están haciendo. Es un procedimiento definitivamente mucho más ágil, mucho más novedoso para tratar de responder a toda esa presión que se les está haciendo. muchas gracias, don Francisco Carreira, abogado, por compartir con nosotros e ilustrarnos un poquito de esos procesos también legales de la Corte. Gracias y buen día. ¿Cómo no?